Buenas noches, gracias por continuar informándose con la señal de Costa Rica Noticias. Estamos en vivo a las 8:06 de la noche, soy Ernesto Rivera y voy a conversar ahora con el funcionario al que le delegamos nada menos que una parte de nuestra seguridad financiera futura. Cuando el futuro nos alcance tendremos una pensión que nos garantice dignidad. Es posible desenredar la maraña de regímenes de pensiones que existen hoy en Costa Rica y que reparten asignaciones de manera muy desigual. Estas son algunas de las preguntas que voy a intentar esclarecer durante esta conversación con don Álvaro Ramos Chávez, superintendente de pensiones de Costa Rica. Buenas noches, don Álvaro, bienvenido al set de Costa Rica Noticias. Muchas gracias, don Ernesto, un honor estar aquí hoy. Fantástico. Una primera aproximación, una primera pregunta ultra básica es, ¿vamos a tener pensión? ¿Seguiremos teniendo pensión cuando nos toque, una pensión que nos sostenga cuando seamos viejitos? Si nosotros hacemos los ajustes que sean necesarios, sin duda. Lo que puede pasar es que la pregunta no es binaria. ¿Tendremos pensión o no la tendremos? Es un espectro. ¿Tendremos la pensión que queríamos tener? Y ahí la respuesta posiblemente es no. Probablemente va a ser una pensión un poco más pequeña que la que hubiéramos deseado tener. Ahí hay todo un tema porque se cargan las expectativas. La gente tiene una enorme expectativa y además hace un esfuerzo. Todos los que trabajamos y aportamos al sistema de pensiones, hacemos un esfuerzo enviando ese ahorro ahí y con una expectativa de que eso me va a sostener en la vejez. Sí, pero usted sabe que ese tema del esfuerzo es justamente la clave para el desfase que hay entre las expectativas de pensión y lo que se está aportando. Yo siempre trato de recordar, cuidado, en Costa Rica tenemos cargas sociales bastante completas, pero un porcentaje muy alto de esas cargas sociales son o el sistema de salud, que es un asunto completamente aparte, sí, la caja, seguro de salud. Bueno, porque la caja es las dos partes, el seguro de pensiones y el seguro de salud. El seguro de salud es completamente aparte, ese históricamente siempre se ha llevado 15% de su salario, pero pensiones históricamente se llevaba 7,5%, era la mitad. De lo que aportábamos para el seguro de salud. Correcto, y además hay otro montón de contribuciones que están ahí al INA, al Lima, al Banco Popular, que están cargados a las planillas, pero que no se traducen en una contraprestación directa como lo es la pensión. Entonces hay que tener cuidado porque la gente está acostumbrada a pensar en las cargas sociales como esta cosa única, pero en realidad tienen destino muy distinto. Y concretamente el destino de pensiones era el que estaba recibiendo, por lo menos desde la perspectiva nuestra, un porcentaje muy bajo históricamente. Y la razón fundamental es lo que yo llamo el 3-1. A nivel casi que mundial, y usted va a cualquier país, la razón actuarialmente balanceada para una población general con una expectativa de vida promedio, con una vida laboral promedio, es aproximadamente 3-1. ¿Qué quiero decir con eso? Si usted ahorra 10% de su salario, recibirá una pensión de aproximadamente 30% de su salario. Si usted ahorra 20% de su salario, recibirá una pensión de aproximadamente 60% de su salario. 3-1 es la proporción. En realidad termina siendo un poco más, pero para efectos de esta discusión lo podemos dejar en 3-1 para simplificar. Usted ve la mayoría de países europeos y su ahorro global tiende a superar el 20%. ¿Aquí cuánto ahorramos? Como le decía, históricamente 7,5. Estamos menos de la mitad del promedio que ahorran en Europa a la hora de pensionarse. Exactamente. Y queremos tener pensión de países europeos. Correcto. Entonces ahí estaba, usted ha llegado al meollo del asunto. La relación de las entregas estaba más cercana a 8-1, 7-1 que 3-1. Y por lo tanto el proceso de ajuste tenía que ir por los dos lados. Número uno, ir aumentando el aporte. Entonces, de un aporte histórico de 7,5%, hoy en día ya estamos en 10,66. Lo hemos aumentado considerablemente. Dos,
además del 10.66 que ya le estamos dando al IVM, si sos un asalariado, también estás dando 4.25 a tu ropa. Entonces, en el global ya nos estamos aproximando a casi 15%. Ese 15% en mi traducción 3-1 te da para entre 45 y 50% de pensión, que sigue sin corresponder a lo que hemos estado. Las expectativas. Sí, las expectativas tienden a estar alrededor del 60%, incluso un poco más. Don Álvaro, vamos a hacer un corte comercial muy breve y enseguida regresamos. Quédese con nosotros, Costa Rica Noticias. Señor director, ¿le parece que estoy bien? Hace rato que pedí agüita manantial, no me la han traído. ¿Le parece mi voz? ¿Hace buen registro? ¿Necesito aclararla un poquito más? Ay, yo creo que la cámara me ama. ¡Maquillaje! ¿Dónde está el maquillaje? Mi agüita, por favor. Esto sí que está lindo. Espero que todo el mundo vea los pelos. Vamos a hacer un éxito total. Bueno, porque estoy yo. No te perdás las aventuras de los Pérez todos los días por 13 Costa Rica Televisión. Por esa forma de hablar de usted tan atravesada, hemos de ir siempre a la cárcel. ¿Cuál forma, señor? No es motivo de estar en esa forma cuando se puede estar en cualquier forma. Mira, entonces recuerda. Nunca esperé de ti lo que estoy esperando. Nunca esperé de ti lo que estoy esperando. Cantinflas, todos los domingos a las 4 de la tarde. Solo en 13, Costa Rica Televisión. Son las 8:13 de la noche, estamos en vivo en Costa Rica Noticias conversando con Álvaro Ramos, superintendente de pensiones. Un tema vital para todos los costarricenses, saber cómo vamos a aterrizar el final de nuestra carrera laboral. La población de Costa Rica envejece rápidamente. La cantidad de nacimientos hoy está bien por debajo de la tasa de reposición, es decir, la cantidad de los niños que nacen no llegan a reponer la cantidad de las personas que se mueren. Y además vivimos más, o al revés, en realidad al revés. No llegamos a mantener la misma cantidad de gente y la población tiende a decrecer y a envejecer. ¿Cuántos trabajadores activos había antes para sostener a cada pensionado? ¿Y cuántos hay ahora, digamos, en una década o hace 20 años? Sí, tal vez para que le quede más fácil recordar a quienes nos ven hoy, en 1970 había más de 30 trabajadores por cada pensionado. Hoy, ¿30? 30 por cada pensionado. Hoy hay 6 trabajadores por cada pensionado. En el 2050 habrá 2 trabajadores por cada pensionado y seguirá bajando. O sea que la carga que tienen que soportar esos trabajadores para mantener financiado el sistema es muy dura. Sí, no. Eso depende mucho de cómo está configurado el financiamiento del sistema. Si el sistema se hubiera diseñado para que cada trabajador financiara su propia pensión, no haría ninguna diferencia. Los 30 trabajadores de 1970 financian 30 pensiones hoy. Los 6 trabajadores de hoy financian 6 pensiones mañana y los 2 trabajadores del futuro financian 2 pensiones en el futuro. El problema es que el sistema se diseñó no sin cierta lógica en aquel momento como un sistema de pay as you go, vaya pagándolo, reparto. En la jerga en español normalmente se le dice reparto, en la jerga inglés se le dice pay as you go, vaya pagándolo sobre la marcha. Y eso lo que significa es las pensiones de hoy están siendo pagadas con los salarios de hoy, no con los salarios de la gente que está pensionada hoy, que pagaron hace 10, 20, 30 años. Teóricamente esto es posible siempre y cuando la pensión sea la población sea muy estable, pero en una población que está envejeciendo tan rápido como la nuestra, esta no fue una buena apuesta. Si ya sabíamos esto desde hace unos 25, 30 años, debimos haber hecho más ajustes hace tiempo. Dado que no se hicieron, los ajustes van a ser más fuertes hoy. Sin embargo, a mí nunca me gusta negar
que los costarricenses todo lo vamos haciendo, y eso me hace optimista, todo lo vamos haciendo un poco de acallado, suavecito. Uno ve otros países que entran en crisis, hablemos por ejemplo de Francia. Francia está con un problema, tienen 60 días de huelga general, tránsito paralizado por las pensiones. Exactamente, en cambio yo le digo a todo el mundo, vea, en 1999 la persona promedio en Costa Rica aportaba 7,5% a su pensión. Hoy el asalariado promedio está aportando 14,91%, es decir, se duplicó en 20 años. Entonces cuando a mí me dicen que en Costa Rica no se puede hacer nada, yo, perdón, en Costa Rica sin hacer mucho alboroto ya la gente está pagando el doble para su pensión. ¿Y por qué es esto vital? Porque hace 20 años, si hubiéramos dicho, tenemos que ajustar los beneficios de la gente a lo que están aportando, les hubiéramos tenido que decir, su pensión tiene que bajar a 25%. Hoy les podemos decir, mire, no es genial, pero le podemos ajustar su pensión a 50%. Hoy un pensionado en promedio, porque ahora vamos a hablar, el sistema es una maraña de regímenes diferentes, pero en promedio, ¿cuánto recibe una persona que se pensiona de lo que cobraba? Aproximadamente un 60% de su salario. Es una buena regla como de promedio, 60%. Un 60%. Entre 60 y 65. También está el tema de la informalidad impactando en esto. En el país hay casi 1 millón de personas que trabajan en la informalidad, es decir, sin cotizar a la seguridad social. ¿Cómo afecta esto a las pensiones? De hecho, eso es terrible. Vamos a ver, hay dos partes a ese comentario. Primera parte, hay que diferenciar el efecto entre salud y pensiones de la informalidad, claro. Porque en salud típicamente el informal, si se enferma o le pasa algo, hay que atenderlo. Entonces, aunque no pague, lo tenés que atender. En pensiones es diferente, el informal se queda sin pensión, pero entonces ahí la carga no va a la caja, sino que va al Estado. Y por eso tenemos cientos de miles de pensiones no contributivas de aquellos que no contribuyeron, pero asimismo estamos creando un enorme hueco de la lona. Costa Rica, a pesar de tener un sistema de pensiones complejo, tiene un grupo grande de gente que, si no está en pobreza extrema en la vejez, pero tampoco contribuyó para tener una pensión en la vejez, se queda sin pensión del todo. Entonces el ejemplo que siempre doy, que es muy típico en Costa Rica, es un campesino que tiene su parcela, tiene su casita, tiene tal vez el carrito para llevarlo a la feria los sábados, digamos, todo el producto, sí, que cuando llega viejo, cuando llega a 65, llega a 70, dice, ya no me dan las energías para esto, y se da cuenta que no cotizó para la caja, no tiene pensión por la caja, pero tampoco la estructura de las pensiones no contributivas lo va a considerar un pobre extremo, porque va a decir, porque perdón, tiene propiedad, tiene carro, tiene esto. Entonces básicamente esas personas a lo que terminan es teniendo que vender todo para financiarse su vejez, y ahí sí caen en la pobreza extrema, y ahora sí les damos una pensión, tal vez. Bueno, y esta es una dinámica. Una dinámica muy compleja. Exactamente. Y que se va incrementando con el tema de la informalidad. Así es. Otro de los fenómenos es la maraña impresionante de pensiones de regímenes distintos que existen y que conviven. El del Poder Judicial, el de la Caja, el de las universidades públicas, para nombrar algunos. ¿Cómo se desenreda esa maraña de beneficios diferentes? ¿Hay países en donde esto ya ocurrió y lograron solucionarlo? Típicamente no. La mayoría... O sea, estamos listos. No, en realidad, más bien yo considero que nos estamos convirtiendo poco a poco en ejemplo mundial de que sí se puede desenredar. A ver. Porque vamos a ver, en los años 90 la maraña era muchísimo peor. Había más. Muchísimo más regímenes abiertos. Era la época en que existía, por ejemplo, la pensión de exdiputado, que no existe desde hace 25 años porque cerramos el régimen hace 25 años. Aunque todavía hay un par de herederos que la cobran. Sí, lo que pasa es que eso es porque no solo los herederos, es que Costa Rica, y usted ya apuntó a eso hace unos minutos, es un país extremadamente longevo, particularmente los varones.
Entonces son muy comunes los exdiputados que están en sus 80 tardíos o incluso 90 y todavía están vivos. De hecho, hay un caso que es famoso en Costa Rica, que yo lo considero que debe ser casi que único a nivel mundial, que es la ex primera dama Marita Camacho, que aún está viva a los 108 años. Y por supuesto cobrando pensión que le correspondía a su marido. Y le deseamos toda la salud del mundo. Pero entonces es un tema de que somos una población en extremo longeva. Y entonces regímenes que fueron cerrados hace un cuarto de siglo o más, todavía tienen beneficiarios hasta el día de hoy, sobre todo también por temas de herederos, pero es un tema de que aquí, por un compromiso político, empezamos a desenredar la madeja, pero dijimos, el que ya tiene los derechos no se los vamos a quitar, los conserva. Fue un balance político que se hizo en aquel momento, en no tocar mucho los derechos adquiridos, y eso provoca que haya la impresión de que todavía tenemos un montón de regímenes cuando ya muchísimos están cerrados. Abierto, maraña, como le dice usted, en realidad básicos que sean relevantes, solo quedan 3. El IVM, que es para todos. El de la caja, digamos. El de la caja, que típicamente la gente le dice de la caja, el del Poder Judicial y el del Magisterio. Esos son los 3 que todavía quedan abiertos y con toda claridad, con personas entrando nuevas todos los días. De esos regímenes, por ejemplo, yo conocí en la universidad gente que hace muy poco, 1 año, 2 años, se pensionaba con el 100%. Sí, eso ocurría por ese balance político que le comenté de los años 90. Desde el año 92 se reformó el viejo régimen del magisterio, que actualmente le decimos el RTR, el régimen transitorio de reparto. La palabra transitorio indica esa idea de que iba a haber un transitorio. Lo que pasa es que el transitorio ha resultado extremadamente largo, porque podía ser una muchacha de 22 años entrando apenas en 1991 y entraste justo antes de la ley. Y aunque han pasado 3 décadas casi, todavía estás trabajando, porque escasamente esa muchacha, 22 años, en 1991, hoy no ha llegado ni a 50 años. Entonces, claro, cuando te das cuenta, esa muchacha todavía le pueden faltar 10 años para pensionarse en condiciones muy generosas. Eso es lo que pasa cuando vos mantenés abierto el régimen para las personas que ya están laborando en él, en vez de decir, no, solo a gente que esté muy cerca de pensionarse le mantenemos las condiciones. Tiene que ver con esta salida a la tica. Exactamente. Y de balance político que se fue haciendo. Sí, a veces el balance político puede cambiar. Por ejemplo, la reciente reforma al Poder Judicial fue completamente diferente. Ahí se respetó lo que ha dicho la Sala Constitucional. La Sala Constitucional dice que tus derechos están consolidados únicamente si estás a menos de 18 meses de pensionarte. Si estás a más de 18, te los pueden cambiar. Todos los demás estamos con una velita encendida de que la economía se mantenga. Ajá, no lo pondría tan así, pero sí, tus condiciones pueden cambiar. Y por lo tanto eso fue lo que pasó en el Poder Judicial. Hace 25 años no hicieron eso con los maestros, por eso es lo que usted acaba de comentar, que tantos años después todavía haya maestros y funcionarios universitarios pensionándose con las condiciones viejas. Ahora bien, lo que sí ha establecido la sala es, si bien yo no te puedo tocar tu pensión bruta, sí te puedo cambiar tus condiciones netas mediante el uso de contribuciones solidarias. Ahí entra el sistema de filtros y de tajadas que se les ha aplicado a las pensiones de lujo. Exactamente. Dado esa ha sido la principal estrategia, llamémosla legislativa, de los diputados en las últimas legislaturas, dado que no se pueden ir para atrás y cambiarle, qué sé yo, la edad a la que se van a pensionar. Entonces lo que hacen es decir, bueno, ya que tenés una pensión de 6 millones y claramente no es aceptable. De 6 no, hay de 10 y de 11. Sí, dado que esas pensiones ya no las consideramos aceptables como sociedad, entonces empezamos a aplicar contribuciones solidarias para por lo menos reducirlas todo lo que se pueda acorde a las disposiciones de la Sala Constitucional. La Sala Constitucional dice que lo más que puede reducir una
pensión, para efectos de la discusión que estamos hablando, es 55%. Entonces, si una persona tiene 10 millones de colones, se lo podemos reducir 5 millones y medio para que le queden 4 millones y medio. Más de eso, la sala no lo permite, lo considera confiscatorio. Sí. Don Álvaro, una pregunta, bueno, se nos va agotando el tiempo. No, por favor. Le propongo que nos recomiende a la audiencia 2 planes de vuelo. Un plan de vuelo para quien esté iniciando su vida laboral, digamos los que tienen menos de 30 años, y un plan de vuelo para los que ya promediaron su vida laboral y están los cincuentones, la gente que está entrando a los años 50 y empieza a mirar cómo va a aterrizar su pensión. Sí. ¿Qué les recomienda a ellos? ¿Cuál sería el plan de juego que podrían aplicar? Sí, en cualquiera de los 2 planes de vuelo hay un consejo fundamental que sería el siguiente: por favor cotice. Al menos en este momento todo el sistema está basado en cuotas. En la medida en que usted esté cotizando, adquiere suficientes cuotas para eventualmente aspirar a una pensión. Si usted decide no cotizar, no solamente está evadiendo la parte del seguro de salud, que ya eso es un tema hasta legal, sí, pero más allá de que vos podrías estártela jugando con el tema de salud, y que es incorrecto porque si te enfermas... vas a ir a terminar a la caja, exactamente. Alguien te va a atender. Ajá. Y nosotros lo vamos a pagar. Exactamente, pero digamos que por ahora obviemos salud, pero además en pensiones debes cotizar porque al final este es un país que sí está tomando medidas poco a poco y a la tica y tal vez no tan rápido como todos quisiéramos ni con la contundencia que quisiéramos, pero somos un país que va tomando las decisiones. Y como le decía antes, en este momento, si usted está cotizando, si usted entra a trabajar hoy como asalariado, está cotizando casi 15%. Al 15%, yo le puedo decir, vaya, pregúntele a cualquier actuario y le van a decir sí. Al 15% usted puede recibir una pensión con relativa facilidad, casi del 50%. Es difícil que los chicos que tienen 25 años lo encuentren dentro de 40 para reclamarle, pero hay mucho escepticismo en los jóvenes, en la gente que tiene 25, 30 años y dice, yo no sé para qué cotizo porque seguramente no voy a tener pensión. Bueno, justo ese es el tema. Creo que ha habido un discurso de que no se hace nada por las pensiones, pero poco a poco las pensiones se han ido haciendo muchísimo más racionales, como le digo yo a todo el mundo. Antes, hace 25 años, los diputados, 26 ahora, los diputados tenían pensión y a una viuda que quería trabajar le quitábamos la pensión del marido fallecido. Hoy la viuda puede trabajar y conserva su pensión y los diputados no tienen pensión. O sea, parece que el país no cambia, pero sí va cambiando, solo que ahí vamos suavemente. Hace 20 años jamás hubiera alcanzado el dinero. Si hace 20 años hubiéramos hecho las reformas de beneficio, entonces hubieran colapsado los beneficios. Ahí sí, casi que la gente hubiera dicho, ¿sabes qué? Para eso mejor ni me dé pensión. Hoy, cotizando 15%, yo sí le digo, usted puede recibir la mitad de su salario de pensión. Tal vez no le parezca tanto, pero ese es 50 versus 0. Si usted no cotiza, se lleva 0. Ahí si usted sí tiene un problema, y ahí yo siempre hago la contrapartida. Ok, ¿usted cuánto cree que tiene que ahorrar para tener una pensión? ¿Sabe cuál es el número? ¿Cuál es el número? 200 a 1. Si usted quiere una pensión de 100.000 colones mensuales, tiene que ahorrar 20 millones de colones. Si quiere una pensión de 1 millón de colones mensuales, tiene que ahorrar 200 millones de colones para su vejez. Entonces, es una cifra muy considerable. Exactamente, y a veces la gente se queda súper sorprendida, pero ¿por qué tantísimo dinero? Yo les digo, más bien es poco, porque vea los números cómo funcionan. Suponga que usted es un varón, o mejor todavía, una mujer de 65 años. ¿Cuál es su expectativa de vida hoy? 23 años. 80, hasta los 88 años. Tal vez alguien me diga, no, pero es que la expectativa de vida al nacer es 80 años, exactamente, al nacer. Pero la expectativa de vida al nacer es diferente a la expectativa de vida a los 65 años. Y la que es relevante para las pensiones es la que tenés si lograste vivir hasta que te pensiones.
23 años, multiplíquelo por 12, le va a dar 276 meses. Entonces, ahora sí, si usted quiere tener 100.000 pesos durante 276 meses, parecería que necesita 27 millones, casi 28. Pero ahí tenemos la ventaja que jugamos con rendimientos, con rendimientos y todo eso, entonces al final no es 270, es un poquito menos de 200. Yo digo 200 para hacerlo fácil, en verdad es como 190, 187, por ahí, no importa. Pero digamos, 200 es un buen número para tener en la cabeza, porque entonces te lleva al realismo de yo no voy a cotizar para mi pensión, fantástico. Vaya pensando una vez cuánto quiere, cómo lo va a ahorrar y de cómo qué va a ahorrar vivir. 200 veces lo que usted quiere. Don Álvaro Ramos, un tema complejísimo y vital. Todo el mundo necesita, cuando ya le faltan las fuerzas, cuando ya se quiere serenar, cuando quiere dar un horizonte distinto a su vida, tener un ingreso que le permita vivir con dignidad. Le agradezco muchísimo su tiempo, las explicaciones. Álvaro Ramos, superintendente de pensiones, muchísimas gracias a ustedes por estar ahí. Y recuerde, trabajamos para usted. Somos la televisión pública de Costa Rica. Muchas gracias. Esta noche en los deportes, el caso de Adonis Pineda, el liderazgo en el camerino y el trato de la prensa hacia el arquero en los últimos días. Exitosos ejemplos a seguir que inyectan de esperanza a Latinoamérica. Emprendimientos novedosos con enorme impacto socioeconómico. Economía creativa, todos los domingos a la 1 de la tarde, en 13, Costa Rica Televisión. La gente se está suicidando, hay diferentes formas de violencia en la sociedad y tenemos que profundizar y aclarar esto y buscar soluciones. Nosotros